¿De dónde proviene realmente el oxígeno que tú respiras? ¿Los bosques? ¿Las selvas? Esta es una de las ideas más cerradas en el conocimiento colectivo de los seres humanos. Respira. No hay nada más natural que la respiración. Sin embargo, hasta donde sabemos, este es el único planeta en el que eso pasa. Es el único con un medio ambiente lleno de oxígeno. Sin oxígeno, la vida no conseguiría ser más grande que la cabeza de un alfiler. En ocasiones es difícil imaginar lo importante que es el oxígeno para nosotros. Cada vez que se respira, el aire rico en oxígeno se mezcla con el alimento que comes y crea energía. La fuerza que permite que existan criaturas más grandes y complejas como nosotros. Pero, ¿cómo es posible que haya suficiente oxígeno para todos? La respuesta es sorprendente. Un organismo extraordinario 4 veces más delgado que un cabello humano. La cosa viviente más importante de la que nunca escuchaste. La diatomea. Donde sea que haya agua, existen diatomeas. Las diatomeas son el secreto del suministro de oxígeno en el planeta. Usan el sílice de las rocas deshechas para crear conchas nuevas, lo que permite que se reproduzcan. Su población se duplica a diario y empieza a fotosintetizar. Cada una empieza a producir el oxígeno que tú respiras. Un solo árbol produce el suficiente oxígeno para mantener a 2 personas. El Amazonas produce 20 veces más del oxígeno que todas las personas de la superficie de la Tierra podrían consumir. Pero nada de este oxígeno sale de ahí. Son tantos los animales que viven en el Amazonas que consumen todo el oxígeno que ahí se produce. Respira una vez, ahora otra. Ahora piensa esto. Una de esas respiraciones fue suministrada por esos diminutos habitantes bajo el mar. Es por eso que las diatomeas juegan un papel crucial para la vida en el planeta. Estos seres se alimentan de los minerales provenientes de los sedimentos de roca que llegan hasta el mar, o de los glaciares que se descongelan para mantenerse con vida. Pero no solo son importantes cuando están vivos, sino también por lo que hacen cuando mueren. Cuando los nutrientes se acaban, las proliferaciones terminan y la mayoría de diatomeas mueren. Sus restos caen al suelo marino, el cual cubren con una capa de 800 metros de grosor. A esto se le llama nieve marina, y eso parece copos de nieve. Pero a diferencia de los copos de nieve, estos nunca se derriten. Y en millones de años el lecho marino se eleva. Los niveles del océano bajan y el suelo marino se convierte en un desierto salado. El desierto que vuela a través de los aires y que después hace crecer los bosques. Un fascinante ciclo coordinado, que es solo una pequeña parte del perfecto sistema de vida que sucede en la Tierra.